Hemos comenzado un nuevo libro que es el libro de Éxodo, que significa salida, y tenemos la convicción de que, así como en los libros anteriores, el Señor nos bendijo, también en la medida que vamos desarrollando este libro, el Señor también habrá de bendecir a su iglesia. El libro de Éxodo, haciendo un pequeño resumen de lo que se nos compartió el domingo pasado, continúa justo donde termina el libro de Génesis. Es una continuación. Y para eso nosotros tenemos que tener como una vista panorámica general que toda la Biblia, todas las Escrituras hablan de un tema en particular y es la historia de la redención. Es cómo Dios planificó desde la eternidad un plan para que el hombre fuera libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Así que en todos estos libros siempre vamos a ver el mismo tema. Eso no significa que uno no pueda encontrar otras cosas en la Escritura, como tener una vida moral correcta, como tener una cosmovisión que nos permita desarrollarnos como sociedad y como cultura, pero todos esos temas son secundarios. Lo importante es que nosotros veamos el plan de salvación que Dios dejó para la humanidad. Así que, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Bueno, la continuación del inicio de esta historia que comienza en Génesis. Es una serie de programas que van capítulo a capítulo, libro a libro, mostrándonos esta historia de salvación. Tómelo usted como una serie, como una serie de, actualmente, no sé, las plataformas, HBO, Netflix, véalo así. Hoy día hemos comenzado el segundo capítulo y este capítulo tiene varios subcapítulos. Así que Dios le prometió en Génesis a Adán y a Eva que habría de revertir la maldición que pesaba sobre toda la humanidad. Y definitivamente llegaría el día, a través de su simiente, que sería vencida la muerte. Por lo tanto, lo que nos muestra el Génesis y el Éxodo, ¿cierto?, lo va a mostrar esta promesa de bendición a través de un linaje familiar. Y esto se va remontando a través de varias genealogías. Las más famosas, las más conocidas son las que incluyen a Abraham, Isaac y Jacob. Dios dijo que esta línea, esta simiente genealógica sería fructífera, que se multiplicaría y cubriría toda la tierra. Esto está ocurriendo en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo. La promesa de erradicar la maldición y la muerte definitiva no ha llegado todavía. Está en su curso. Por eso que el primer capítulo comienza con nombres, una lista de nombres, una lista de una genealogía. Es por eso que el nombre original, podríamos decir, de este libro no es Éxodo, sino que se llama Los Nombres.
Y así lo vimos el domingo pasado. Así que desde el último capítulo del Génesis hasta el primer capítulo de Éxodo han pasado aproximadamente más o menos 400 años. Nos encontramos con el pueblo de Israel ya no como una familia, sino como un pueblo grande y numeroso. Ha crecido. Y este pueblo, que en un momento tuvo el bien de las autoridades egipcias para que habitaran un lugar muy bueno para criar animales, para tener una vida tranquila, esto cambia radicalmente en estos 400 años y este pueblo que había sido bendecido en esa nación de Egipto comienza a ser esclavizado por un faraón. Empiezan a ser torturados en la medida que no se someten a la autoridad del faraón. Llega a tal extremo esta situación que el faraón, temiendo que el pueblo de Israel creciera de un número tan grande, se convirtiera en una nación poderosa, se fuera en contra de ellos. Y por lo tanto, el edicto a que somete al pueblo de Israel es que todos los niños nacidos varones sean muertos, sean tirados al Nilo para que mueran ahogados. Pero existe una promesa. Y esa promesa tiene que terminar, tiene que desarrollarse. Nada va a impedir que la promesa de Dios se cumpla. Porque recuerden que esto también es una realidad espiritual. Satanás conoce la promesa que Dios le hizo a Eva y a Adán. Y va a tomar todas las medidas para que esa promesa no se cumpla. ¿Cuándo comenzó Satanás a maquinar su plan? Cuando toma, ¿cierto?, a Caín para matar a Abel, creyendo que de esa manera Satanás, no Caín, Satanás evitaría que la promesa de Dios se cumpliera. Pero la promesa se sigue cumpliendo a través del desarrollo de esta simiente. A pesar de la opresión de Faraón, incluso a causa de ella, Dios va a levantar un libertador para su pueblo. En el capítulo 1 vemos lo que está ocurriendo, la opresión a este pueblo, que los niños sean muertos al nacer. Pero en el capítulo 2 vamos a ver cómo esto, a pesar de esta situación, Dios tiene su plan y lo va a cumplir. Va a levantar un libertador. Y se va a tomar su tiempo para escoger a un hombre que se va a levantar como un libertador y Dios lo va a preparar para que definitivamente por medio de él, por su mano, Israel consiga la libertad definitiva. Así que en los últimos versículos del capítulo 2 vemos cómo el pueblo de Israel, los hebreos, claman a Dios por auxilio. Se acuerdan de Dios, se acuerdan de las promesas hechas a Abraham. Se preguntan, ¿pero dónde está la liberación de Dios para nosotros? Bueno, debieran haber recordado la palabra en Génesis, en el capítulo 15, donde Dios
había anticipado lo que le habría de ocurrir al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham siglos antes que ocurriera esta situación? Dijo, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y así está ocurriendo. Están viviendo en tierra ajena, no en la tierra que Dios les ha prometido. Dice, y serán esclavos allí, y serán oprimidos 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así que estamos en la época en que esta promesa se tiene que cumplir. Para eso Dios va a elegir a un hombre, un libertador. Y es así como comienza el capítulo 2. Un varón de la familia de Leví, de la tribu de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio luz un hijo. ¿Este matrimonio tenía o no hijos? Sí tenía. Tenía un varón y tenía una mujer. Pero Dios no los había elegido a ellos. Dios había escogido a alguien que nos va a mostrar las Escrituras. Dios se toma su tiempo. Él no se ha olvidado de la promesa. Dios sabe el momento indicado. Había prometido a Abraham lo que habría de ocurrir y el tiempo se estaba acercando. Dios estaba estos años preparando a su pueblo, pero también tenía una paciente misericordia con aquellas naciones de Canaán donde Israel tenía que llegar. Recuerden que la promesa de Dios era que el pueblo de Israel habitara la región de Canaán. Pero durante 400 años Dios mostró que esas naciones que habitaban originalmente ese lugar eran naciones idólatras y naciones perversas que no habían reconocido a Dios. Y por lo tanto llegaría el momento, llegaría el tiempo en que Dios bendeciría a la nación de Israel con esas tierras, pero también esos pueblos serían juzgados a través de la nación de Israel. Así que por un lado Dios se toma su tiempo para mostrar que el juicio de Dios sobre el hombre o sobre las naciones, cuando llega, es justo. Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia. Estos pueblos llegaban a tal crueldad, su forma de vivir es que a sus dioses sacrificaban sus mismos hijos. Y eso Dios no lo podía tolerar. Así que han pasado siglos. El pueblo de Dios se desespera por la situación. Pero Dios nunca anda deprisa. Escogió un libertador y lo iba a preparar para su monumental tarea. Así que vamos a ver los medios que Dios utiliza para preparar a Moisés. Vemos en el capítulo 6 que los padres de Moisés, que aquí no se conocen los nombres, son Amram y Jocabed. Se casaron y decidieron tener familia. Quizás cuando esta familia tuvo sus primeros hijos no era tan apremiante la situación. Pero en el momento de tener otro hijo, que fue Moisés, era cuando estaba el edicto de Faraón de que todo niño, varón que naciera, debía ser tirado a las aguas del Nilo para que muriera ahogado. Pero lo que muestra la Escritura
lo que muestra este libro, escrito por el mismo Moisés que está contando su propia historia, muestra que sus padres fueron hombres de fe. De alguna manera el libro no nos dice, pero quizás ellos tuvieron alguna convicción de parte de Dios que el niño que vendría, que les nacería, sería de gran bendición, no solamente para ellos, sino para toda la nación de Israel. Y por lo tanto deciden tenerlo. Actuaron por fe. ¿Cómo sabemos que el hijo que ellos tuvieron, que fue Moisés, fue un acto de fe? Lo vemos en Hebreos 11, capítulo 23. Ahí el Espíritu Santo inspira a este escritor del Nuevo Testamento para indicar que esa acción fue un acto de fe, de confianza total en la protección y en el cuidado de Dios. Dice que fue un hijo hermoso a los ojos de Dios. Quizás no en términos de belleza física, sino en términos de propósito. Dios lo conoció, Dios lo escogió para una hermosa tarea. Difícil, demandante, pero hermosa. Pasaron 3 meses y el niño lloraba. Tenía hambre y lloraba. Tenía sueño y lloraba. Y por lo tanto ya no se podía esconder. Porque posiblemente, como en todo régimen autoritario, existen espías. Y estos espías andaban viendo dónde habían nacido hijos del pueblo hebreo que fueran varones para justamente tomarlos y tirarlos al río. Así que la madre y el papá, en un acto de fe, Jocabed, su madre, decide hacer una barquilla de madera y untarla con barro para colocarlo en el mismo río y dejarlo ahí esperando que Dios obre misericordia. El mismo lugar que Faraón había determinado para que los niños murieran, ese mismo lugar que Dios en su providencia va a tomar para que surja el libertador de la nación de Israel. La Escritura dice que en este mismo libro, en estos primeros 5 libros, Dios dijo que todo aquel que muere en un madero es maldito. Pero esa maldición se transformó en bendición cuando Cristo murió en un madero. Porque Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos. Así que lo que Faraón utiliza como medio de exterminio, Dios lo va a utilizar como medio de salvación. Es más, Dios usa el llanto de este niño para conmover a misericordia a la hija del faraón. Y para colocar en el mismo trono de Faraón, en la misma casa de Faraón, el elemento de salvación. ¿No es glorioso lo que Dios hace? ¿No es maravilloso cómo Dios va moviéndose en la historia? Habrá muchos que se van a levantar contra el pueblo de Dios. Siempre ha habido en la historia, por parte de Satanás, de sus demonios, se quieren levantar contra el pueblo de Dios. Pero Dios es el que controla la historia.
Y a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la maldad, Dios guarda a su pueblo. Nos ha determinado, nos ha predestinado para salvación y Él va a cumplir su promesa en nosotros como cumplió la promesa al pueblo de Israel de darles salvación, de darles libertad. Así que en este nacimiento, estos padres, más que ver la muerte, lo que ven es vida, lo que ven es bendición. Cuando ocurre esto, cuando la madre de Moisés, Jocabed, coloca al niño, yo creo que clamó a Dios, confió en Dios de que Dios habría de guardar a este niño. Y por la providencia de Dios, en esta película, en este drama, nos damos cuenta que en un día cualquiera la princesa baja al río a bañarse. Y por esas cosas de la vida, por esas cosas de la casualidad, se encuentra con esta barca. Pero ¿quién está ahí? Junto a la princesa. Está la hermana de Moisés. Y ella toma la iniciativa. Cuando la princesa manda a sus criadas a retirar para ver lo que hay, se dan cuenta que hay un niño llorando. ¿Y qué dice la hermana de Moisés? Que quizás trabajaba como una criada para la princesa para la hija de Faraón. Le dice, si quieres, yo te consigo una nodriza para que lo amamante, para que te lo cuide. Y la hija de Faraón da el visto bueno para tal cosa. Le dice, bueno, consíguete una nodriza para que lo cuide. Así que después de un tiempo, después de transcurrido algunos años, en donde Moisés recibe una crianza de sus padres, colocando en él la identidad de su pueblo, para que nunca se olvidara quién era él. Era un hebreo, era del pueblo escogido de Dios. Su madre, en particular, le enseñó los principios en los cuales creía el pueblo de Israel, acerca de Dios, acerca de las promesas. Le enseñó quién había sido Abraham, Isaac y Jacob. Le enseñó la historia de José. Así que impregnó en la mente de Moisés lo que debía saber acerca de sus orígenes y acerca de su fe en Dios. Así que cuando se llega el tiempo, ya en una edad crecida, se lo entrega a la hija de Faraón. Y dice que fue enseñado en todo el conocimiento de la corte. Tuvo acceso como hijo de Faraón, recibió todos los privilegios de la familia real, fue enseñado, podríamos decir como hoy día, en los mejores colegios, con los mejores maestros, con los mejores profesores. Recuerden que Egipto era una potencia en aquella época, con mucho conocimiento, y por lo tanto todo eso lo recibió. Ahora, lo importante es que sus raíces, sus convicciones de fe, su identidad, nunca la perdió Moisés. ¿Por qué? Porque hubo padres fieles que entendieron la importancia de enseñar a sus hijos en el camino de la fe, en el conocimiento de Dios. Por eso es que es importante que nosotros entendamos el papel de los padres en sus primeros años. Son de radical importancia que los enseñemos en el camino de la fe. Muchas veces nosotros tenemos miedo, una vez que ya los niños han crecido,
decimos, bueno, van a ir a la universidad ahí, y ahí les van a cambiar la mente, decimos. Pero no debemos tener miedo. No debemos tener miedo. Este matrimonio no tuvo miedo de entregarle su hijo a Faraón, en medio de un gran conocimiento también, pero en medio de una gran idolatría. Porque Moisés tenía claras sus convicciones. Así que uno puede recibir el conocimiento, porque Dios entrega el conocimiento a toda la humanidad para su desarrollo. No tengamos miedo de entregar nuestros hijos, podríamos decir, a Faraón. Si es que les hemos enseñado, primeramente, sus orígenes, su identidad, sus convicciones. Posiblemente, como dice muchas veces nuestro pastor, vivan un tiempo en Egipto, pero tarde o temprano, esa enseñanza, esa oración permanente que tenemos nosotros por nuestros hijos, Dios va a actuar en misericordia y los va a sacar de ese lugar. Así que el conocimiento no es malo si sabemos cómo aplicarlo, cómo entenderlo, cómo comprenderlo. Nuestros hijos, en la medida que Dios les dé la oportunidad, edúquelos. En la medida que pueden ir a un colegio, a una universidad, que pueden hacer doctorados, que pueden hacer diplomados, que puedan alcanzar todo el conocimiento que quieran. Porque de esa manera también, junto al conocimiento de Dios, junto a sus convicciones, Dios los va a utilizar para su obra, como lo va a hacer como Moisés. Dios está preparando a Moisés. Necesita que vaya a la corte, que conozca cómo se maneja el pueblo egipcio, su conocimiento, sus creencias. Josefo, el gran historiador judío, habla acerca de que Moisés fue un hombre extraordinario, que participó en varias campañas militares, como acompañando al ejército egipcio, y fue reconocido como un gran militar, como un hombre de mucho conocimiento. Así que no sabemos, no tenemos de parte de la historia lo que habría de ocurrir, lo que pensaba Faraón acerca de Moisés, pero probablemente tenía muchas posibilidades de ser el siguiente Faraón. Porque se había empapado totalmente, se había identificado totalmente con los egipcios. Lo más probable es que también tuviera enemigos, porque recuerden que siempre en esos lugares había luchas de poder, y por lo tanto más de algún enemigo tendría en la corte. Recordándole siempre a Faraón o a la hija de Faraón, este es adoptivo, no es de los nuestros. Cuidado, porque se puede ir en contra nuestra. Pero Dios lo estaba cuidando, Dios lo estaba protegiendo. Lo que tenemos que tener claro es que el conocimiento de Dios no es sustitutivo por el conocimiento humano. Lo que debe hacer deben complementarse, pero no sustituirse. Porque a pesar de que Egipto era una nación poderosa, grande en conocimiento, grande en adelanto tecnológico, eran inmorales. No reconocían a Dios. El primer capítulo habla acerca del pueblo de Israel en Egipto aproximadamente 300 o 400 años. El capítulo 2 habla sobre la vida de Moisés en sus primeros 40 años. Así que desde su niñez se salta a su etapa madura. Lo vemos ahora a Moisés con aproximadamente 40 años. Moisés, que es el escritor de su autobiografía, esconde varios hechos de su vida. ¿Por qué? Porque no son relevantes para el propósito redentor, liberador que nos interesa entender. Así que
Moisés ya tiene 40 años cuando toma su decisión de dejar el palacio. Hay en él, en su corazón, en su mente, un movimiento del Espíritu de Dios. Él sabe que Dios lo ha escogido. Él sabe que es un líder. Ve la injusticia que el pueblo de Egipto está cometiendo con Israel. Siente ese calor en su corazón, en su cara, esa rabia por las injusticias. Y sabe que Dios lo está llamando con todo el conocimiento que tiene para sacar a Israel de esa opresión. Dice Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando ya tenía 40 años, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, rehusó sus privilegios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Dónde tenemos la mirada nosotros puesta? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12? ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Moisés puso su mirada en el galardón, en las promesas de Dios. Él sabía que era un hebreo de hebreos y sabía que era descendiente de Abraham, a quien se le habían dado las promesas de una gran nación, de una tierra donde fluye leche y miel. Así que un día, paseando, recorriendo las calles, viendo la injusticia, se da cuenta que un egipcio está maltratando a un hebreo. Y le hierve la injusticia y toma la espada y mata al egipcio. Antes de hacer eso, él dice que mira para allá, mira a la izquierda, mira para atrás, mira hacia adelante y no ve a nadie. Voy a hacer justicia con mis propias manos. Y mató al egipcio. Y lo enterró. Dijo: aquí nadie me ha visto. Tenía una motivación, un amor por su pueblo. Así que las motivaciones a veces son correctas, sinceras, pero nuestras acciones pueden ser las incorrectas. Porque al mirar esta injusticia, él, para actuar por amor a su pueblo, en vez de haber mirado hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, debiera haber mirado hacia arriba. Y eso es lo que no hacemos nosotros muchas veces. No miramos hacia arriba para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar, guiar. Así que su acción fue equivocada. En ese momento particular anduvo por vista y no por fe. Actuó como Pedro. Yo te voy a defender. Pero Jesús le dijo: no es con espada. Porque la vida del creyente no es con espada. No es con ejército. Sino con ¿qué es? Con su Espíritu Santo. Más tarde, esa espada va a ser cambiada por una vara. Y el poder de Moisés ya no será el de él, sino que será el poder de Dios. Lo que nos muestra la Escritura es que a pesar de que tenía 40 años, que sabía que Dios lo había llamado para algo grande, poderoso, para darle libertad, no estaba preparado. No estaba preparado, porque estaba preparado como un comandante de ejército que quiere libertar a su pueblo mediante la espada. Pero no era de esa manera. Dios tenía otro plan con él. Dios no quería que
Moisés fuera un comandante de ejército, quería que fuera un pastor de ovejas. Y es ahí donde Moisés, viendo que al otro día, él creyéndose un líder, creyendo que el pueblo lo reconocía, trató de arreglar una discusión, una pelea entre dos hermanos judíos. Y uno de ellos le dijo, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Quién te crees? ¿Te crees que tienes autoridad sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y ahí, ¿qué pasó con Moisés? Parece que no soy yo nomás el que sabe esto, parece que saben más. Y entró el temor, entró el miedo y huyó hacia el desierto. Pensó que nadie lo había visto. Su único recurso en ese momento fue huir. Su acción se transformó en un fracaso temporal. Pero a pesar del fracaso temporal, Dios ya había determinado que Él sería su libertador, su mano, su brazo. Y por lo tanto, Dios no lo dejaría solo, no lo dejaría abandonado, pero tomaría su tiempo. Así que Moisés va a pasar 40 años en el desierto. 40 años estuvo en Egipto, en los palacios, en la casa de Faraón, en los mejores lugares, y ahora va a tener que vivir un periodo de absoluta soledad. Un periodo largo, de 40 años, en donde Dios va a moldear su carácter, lo va a preparar, lo va a hacer un pastor de ovejas. Y cuando ya sea el momento indicado, cuando Dios le indique, va a volver, ya va a estar preparado. No solamente él, sino que el pueblo de Israel también lo va a reconocer como su líder natural. Moisés en ese momento fue precipitado en sus acciones. Dios tuvo que correrlo, tuvo que echarlo a un lado, tirarlo al desierto, que viviera en la soledad, que fuera ya no un comandante, no un líder, sino un pastor de ovejas. Y ahí aprendería el cuidado, la paciencia de cuidar ovejas. Animales que no se saben defender. Animales que no saben buscar alimento, no saben buscar el agua, necesitan de un pastor. Moisés tuvo que pasar por esa etapa, porque nuestras batallas son espirituales. Segunda de Corintios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La vida de Moisés se va a dividir en 3 periodos: 40 años en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años donde va a volver a libertar al pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Son 120 años de vida de Moisés. Ahora vamos a ver 40 años como pastor en Madián. ¿Cómo se inicia este periodo? Se encuentra con unas mujeres en un lugar, en un abrevadero, donde se juntaban las mujeres y los pastores para tomar agua. Recuerden que no era fácil en esa época el agua. Se peleaba, se discutía por el agua. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Peleamos por el agua. ¿Usted por qué cree que Chile y Argentina tienen los ojos puestos en campo de hielo? Por el agua. No ha cambiado nada la vida. Así que estas mujeres que querían darle de beber agua a sus ovejas y llevar para la casa, se encontraron con pastores y las echaron. No les dejaron sacar agua, pero justo en ese momento está Moisés. Y Moisés las defiende.
Las mujeres se van, estas hermanas, 7 hermanas, y le cuentan lo que le ocurrió a su padre. Y su padre les dice, pero ¿cómo lo dejaron? Porque en aquella época era común la hospitalidad, atender a quien que te hace bien. Así que le dijeron, vuelvan a ese lugar y traigan a este hombre desconocido. Ellas dijeron, es un egipcio. Había cambiado totalmente la apariencia de Moisés. Él no se había dado cuenta, pero tenía apariencia de egipcio. Así que Moisés, ni tonto ni perezoso, solo en el desierto, sin nadie que le hiciera cariño, sin nadie que hiciera, ¿cierto?, le tocara la mano, le tocara la cabeza, le diera comida, bueno, se queda en ese lugar. Y este hombre, este sacerdote de Madián, le da una de sus hijas, Séfora. Y tiene un hijo con ella que se llama Gersón. Y le pone Gersón porque dice, extraño soy en esta tierra. No se había olvidado de quién era. No se había olvidado de su pueblo. Estaba lejos el pueblo de Israel, pero se acordaba de él. En los últimos versículos vemos que mientras Moisés vive estas 4 décadas pensando qué cosas, teniendo un trato con Dios, Israel sigue sufriendo. Parece que Dios no escucha. Parece que Dios está en silencio. Que el clamor de su pueblo es como hacia un muro, hacia una barrera inquebrantable. Como que las oraciones no traspasaran el cielo, el techo. Pero Dios estaba atento a su pueblo. Él oyó los gemidos de su pueblo. ¿Qué nos dice? Aconteció que después de muchos días murió este rey. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Y qué dice? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escuchó al pueblo de Israel porque era un pueblo bueno, porque era un pueblo fiel, porque era un pueblo lleno de fe. No, Dios escuchó al pueblo de Israel y se acordó de su pacto. Y por causa de su pacto iba a actuar, era el momento de actuar. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. El Señor escucha nuestras oraciones. No se olvida de nuestras oraciones. Se acuerda de su pacto que hizo con nosotros. Por causa de su pacto nosotros estamos en la bendición de Él. Estamos en sus promesas. Y nos mira y nos reconoce. Él nos nombra. Él no les dice yo soy el Dios de tu antepasado. No, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y Él es nuestro Dios. Y Él nos reconoce por nuestro nombre. No somos un número. Cada uno de nosotros es especial para Dios. Él mira y nos reconoce. Y se acuerda de sus promesas y se acuerda de su pacto. Y en razón de su pacto, en razón de sus promesas, Él hace misericordia con nosotros. Así que oyó los gemidos de su pueblo y era el momento preciso para actuar. Se acordó que había escogido un hombre. Era el hombre indicado, era el tiempo adecuado y era el plan adecuado. Dios no se había equivocado con su plan. No es que se había demorado más del tiempo, era el tiempo que Él había establecido.
Le había dado tiempo al pueblo de Israel para que reconocieran que Dios escucha su clamor y para que los demás pueblos también se arrepintieran, cosa que nunca ocurrió. Así que Dios muestra en su carácter su amor y su justicia, su bondad, su paciencia y su justicia. Ha llegado el momento en que Moisés se ha olvidado de su espada y se acostumbró al cayado del pastor. Se daría cuenta que no es necesario la espada. Se daría cuenta que el poder de Dios actuaría a través de una vara para libertar a una nación ahora grande. Así que debido a que fue fiel para hacer el trabajo humilde de pastor, Dios lo usaría ahora para lograr tareas grandes como libertador, legislador y líder. Es Dios quien levanta a un libertador. No son los hombres. Cristo es nuestro libertador. Nos libró de la esclavitud del pecado. Ahora usted quisiera que pusiera atención y que le llamara la atención lo mismo que a mí. El capítulo 1 se parece mucho al capítulo 1 de Mateos. El capítulo 1 de Éxodo comienza con una lista de nombres. El capítulo 1 de Mateo comienza con una lista de nombres. ¿Quiere que lo leamos? Usted después también lo puede leer esto. ¿Se recuerda que Éxodo el domingo pasado comenzaba con una lista de nombres? Bueno, Mateo, que se funda en esa promesa, en esa simiente, comienza de la misma manera. Se dice que el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y según los estudiosos, hay 400 años de silencio hasta la aparición del último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo comienza Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, y así sigue una larga lista de nombres. Aquella simiente de Génesis que le fue prometida a Adán, en Jesús se cumple. Él es el libertador definitivo, el verdadero libertador, el que nos libertó de la esclavitud del pecado. Jesús es el verdadero descendiente de Eva, que derrota definitivamente el mal y nos devuelve a la vida con Dios. Al igual que en la historia de Israel en Egipto, en Jesús el plan de Dios se lleva a cabo a través del sufrimiento. Hay un rey asesino que quiere matar a todos los niños que nacieron en la época de Jesús. Jesús tiene que huir con sus padres. Cuando se aparece a su pueblo es rechazado por parte de su pueblo, como también Moisés fue rechazado al principio y no reconocido. La burla y la tortura por parte de los poderes políticos y en última instancia la muerte en la cruz. Pero ese elemento de maldición, de muerte, se transformó en vida para nosotros. A través de Jesús quedó demostrado que el plan de Dios seguía funcionando incluso en las peores circunstancias. Que el Señor, que su Espíritu Santo nos dé ojos para ver a Dios, que hace que todas las cosas, incluso las peores cosas, Él las utiliza para nuestro bien. Y que veamos a Jesús como el que cumple las promesas de Dios a pesar de todo el mal que existe y que existió para tratar de detener su plan. Su plan no se ha detenido. Su plan se sigue cumpliendo. Él sigue reuniendo a su pueblo. Él sigue llamando a su pueblo. Sigue rescatando hombres y mujeres que están esclavos. Nosotros somos su pueblo.
Jesús es nuestro libertador. Y así como Dios levantó a Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud, hoy nosotros honramos a Cristo porque Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Póngase de pie, demos gracias al Señor. Dios eterno, te adoramos, te alabamos, porque a pesar de que los hombres se creen ingeniosos, llenos de capacidad, llenos de conocimiento, aunque Satanás a través de la historia se ha levantado para detener tu plan, es imposible que lo pueda detener. Te damos gracias, Señor, porque tú levantaste un libertador, Jesús, y Él murió en lugar nuestro. Él fue maldito en lugar nuestro. Él sufrió en lugar nuestro para darnos libertad. Libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la muerte, para poder vivir eternamente junto a ti. Te damos gracias, Señor, porque somos oveja de tu rebaño, somos pueblo tuyo. Y tú miras, Señor, a tu pueblo, tú miras a tus hijos. Tu trono está disponible, tu trono de gracia, para encontrar oportuno socorro, Señor. Yo te ruego que en esta, Señor, recorrido en medio del desierto hacia la tierra prometida, en que muchas veces el calor nos agobia la sed, las dificultades, los problemas, y parece que tú no escucharas, Señor, apelamos a ti, a este Dios grande, maravilloso, glorioso, poderoso, que su mano no se ha cortado, para que tú coloques tu nube, Señor, para que el sol abrasador no nos llegue de día y en la noche nos protejas con tu nube bendita de calor. Señor, te damos gracias por esta bendición. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Aquellos que están faltos de fe, Señor, aquellos que viven en periodos de incertidumbre, Señor, momentos de duda, como vivió Moisés en el desierto. Señor, apacentando ovejas, yo te ruego, Señor, que tú, Señor, coloques fe, esa fe de Jesucristo en nuestras vidas. Y nunca se nos olvide que somos pueblo tuyo y que tú nos llamaste, que tú nos rescataste para salvación, para bendición, para vivir eternamente contigo. Te damos gracias por tu palabra y te ruego que ella sea de bendición en cada uno de nosotros, por los méritos de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.